Joaquín Barañao, que no es músico, Joaquín, no, sí. Sino coleccionista de historias desconocidas de datos freak. Escribió la Historia Universal Freak, ustedes seguramente, muchos de ustedes la leyeron, otros la conocen de referencia, la Historia Universal Freak 1 y 2, después la Historia Freak del fútbol, y ahora escribió esto, Historia Freak, ahí está firme, está chueco, ahí está, Historia Freak de la música de Joaquín Barañao, un relato sobre la música desde la prehistoria hasta hoy, a través de 500 curiosidades nada menos. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta conversa que pretende ser interesante, entretenida. Yo estaba leyendo, fíjate, en la contratapa, dice, o tú respondes a preguntas como, ¿es cierto que Paul McCartney está muerto? ¿De dónde vienen el rock y la música ambiental? ¿Cuál es la relación entre Adele y la fallecida Amy Winehouse? ¿Cómo se llama el sándwich, ponte tú, que hizo engordar tanto a Elvis Presley? En fin, ¿por qué te metiste en esto de la música, Joaquín, ahora? Mira, yo cuando estaba en el último periodo terminando el libro de Historia Universal, tenía muchos datos en la cabeza de los Beatles, muchas curiosidades de esa gran banda que marcó la música popular como ninguna otra. Y pensé en hacer un capítulo especial acerca de, no solo de los Beatles, pero de lo que fue la revolución de los años 60. Y me pasó que sentí que era un poco forzado y además que no le hacía justicia a una banda como esa, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dar todo el espacio del mundo y hacer un libro completo dedicado a la música. Así que ese fue el salto. Yo cuando estaba terminando este Universal Freak pensaba que fuera una experiencia aislada de una vez, pero lo disfruté tanto que dije, me voy a dedicar a esta cuestión. Ya, ¿y qué datos? Partamos entonces por los Beatles, de estas historias freak o datos desconocidos o historias no tan públicas de ellos. ¿Con qué nos encontramos cuando nos metemos en la historia freak de los Beatles? No, los Beatles, la verdad, son 10 años que están muy bien documentados, entonces cada pasaje, cada cosa tiene una historia. Bueno, por ejemplo, esto parte de la historia en Hamburgo, cuando ellos estaban ahí, fueron 5 veces, iban tanto que cuando volvían de vuelta a Liverpool le decían, oye, tú que hablas bien inglés, porque pensaban que eran alemanes. Y entonces en algún momento ellos alojaban detrás de un cine porno alemán, se llamaba el Bambi-Kino. Ahí entre medio George Harrison, bueno, pierde la virginidad y con todos los amigos espiando. ¿Pierde la virginidad en Hamburgo? Sí, claro. Con una prostituta, con los amigos observando toda esta situación, haciéndole, digamos, haciéndole, mira, este es dato freak. Haciéndole barra, claro. Y George Harrison era, o sea, no barra público en ese instante, pero antes, después. Asusando, claro. Y bueno, George Harrison además era menor de edad, había mentido en su edad para poder viajar. Y bueno, los terminan en uno de esos viajes, de los primeros los terminan echando de este alojamiento porque los acusaron de intentar quemar el lugar con un condón. Así, Sí, lo que en inglés se llama arson, o sea, un delito de quema, que era probablemente exagerado, pero bueno, así con la historia de los Beatles. Oye, y ahora que se cumplieron hace pocos días 40 años de la muerte de Elvis Presley, se ha puesto de relieve una reunión que tuvieron estos admiradores de Presley, que eran los Beatles, en la casa de Memphis de Elvis Presley, que ha estado en las notas que se han dado en estos días, en estos recuentos, y tú tienes respecto de Elvis, esta figura consular de fines de los 50, comienzos de los 60, tú tienes el dato de cuál era el sándwich. Joaquín hizo engordar como una bestia a Presley. No fue un sándwich específico, la verdad es que era un estilo, su periodo posterior era comida realmente, o sea, una magnitud que cuesta imaginar. Yo cuando partí la investigación, lo primero que llegué a un titular de un diario británico que decía, ¿es verdad que Elvis Presley comía tanto como un elefante asiático? Y dije, bueno, pero ¿cómo pueden ser tan absurdos para titular estas cosas? Pongámonos serios. Y uno comienza a leer y la verdad es que la cifra es una cosa bastante parecida a lo que come un elefante asiático. Así como 12.000 kilocalorías al día. 12.000 calorías diarias. Una persona, un adulto normal se consume 2.000. Un hombre 3.000, una cosa. Entre 2 y 3.000. Sí, entre 2 y 3.000. Y este señor consumía 4 o 5 veces. 4 o 5, sí. En su periodo posterior, cuando ya estaba muy obeso, era una caricatura de sí mismo, con todo tipo de símbolos religiosos para no perder el acceso al paraíso por un tecnicismo, decía él. La historia del sándwich es cuando... ¿Cuál es esa? Vale. La historia del sándwich es cuando él... le cuentan de un sándwich que se vendía en Colorado, a cientos de kilómetros de donde él estaba en Graceland.
que era una bomba que tenía, bueno, una libra de tocino, mantequilla de maní. ¿Una libra de tocino? Sí, una libra de tocino, mantequilla de maní y mermelada. Y eran, no sé, las 12 de la noche, le cuentan esto y dice, esto yo tengo que conocerlo. Y no se pudo aguantar, se subió en forma inmediata a su jet privado y partieron a Denver a probar esto. Aterriza y lo estaba esperando el dueño del restaurante con 22 de estos monstruos, y entre él, el piloto, guardaespaldas y otro militar que estaba conversando con él ahí, se hicieron rechupete los 22 sándwiches. Las extravagancias de Elvis. ¿Sabes qué? Y tú, además tú me decías esto de los 50 años de... Bueno, 40, ¿el 77? 40, claro, sí. Porque 40, tienes razón. Porque ese fue un día muy especial. Se estaba filmando Grease, la película. Sí, que debuta en los cines en el 78, creo. Un año después, si no me equivoco. Un poco después, claro. Menos después de un año. Y en esa película hay una escena en la que sí hace una referencia a Sal Mineo, al actor. Correcto. Pero como se murió poco antes de la película, entonces dijeron, bueno, por respeto al finado, reemplacémoslo por alguien, Elvis. Y está la escena en que cantan y lo mencionan y sale el retrato detrás, una foto. Bueno, esa escena se filmó el día que murió Elvis. Que él murió, fíjate la ironía, porque justamente lo habían elegido para reemplazar a un tipo que había fallecido recientemente. Oye, una de las preguntas, me la salté porque estábamos en los Beatles y fuimos con Elvis, pero una de las preguntas que tienes en la contratapa de tu libro, Joaquín, es si es cierto o no que Paul McCartney está muerto y que el que vive y canta y actúa hoy día es otro. Bueno. ¿Ah? O sea, si tú me preguntas a mí, está vivo absolutamente, pero... No, yo la verdad es que confieso que no debería estar planteado... Mira, no admite discusión. O sea, por eso te digo. No admite discusión. Esa está planteado así de una manera lúdica, pero la verdad es que es la segunda teoría de conspiración más delirante de la humanidad. Después de que el hombre no llegó a la luna, es la muerte de McCartney. No, yo diría, o sea, que el hombre no llegó a la luna es bastante delirante, pero nada le gana a los reptilianos. O sea, la conspiración reptiliana. Sí, no, eso es algo que supera todos los límites. Pero lo de McCartney, mira, lo que pasó fue que chocó el auto que era antiguamente de propiedad de Paul McCartney, él ya lo había vendido. Y se reportó el accidente, y hubo algunas víctimas y qué sé yo. Entonces, entonces este es el auto de Paul McCartney, y entonces naturalmente surgió el rumor de que había muerto, pero bueno, muy pronto él estaba en escenarios de nuevo, estaba componiendo, y no se sostenía, pero sin embargo se perpetuó porque hay gente que le gusta creer este tipo de tonterías, y uno piensa, imagínate, para que esto se sustente tendrías que tener una persona que sea de la misma estatura, de la misma edad, misma voz, acento de Liverpool y sobre todo eso, un genio musical. Y que Linda McCartney acepte todo esto, sí, claro, que alguien desaparezca por otro lado y que nadie acuse recibo de la desaparición. Y pese a esto, el año 69, Capitol Records marcó la mejor venta de los Beatles en mucho tiempo, y ellos asignaban el aumento al fervor justamente en torno a este rumor. Otra pregunta acá, el vínculo entre Adele y la fallecida ya Amy Winehouse, que son dos tremendas voces, dos tremendas cantantes, casi contemporáneas. Sí. Amy se murió hace poquito. Sí. No, simplemente ahí no hay una curiosidad, simplemente ambas pertenecen a un género similar. Sí es interesante la historia de Amy Winehouse, que se muere a los 27 años, sí, y cierra este ciclo de los muertos a los 27. Sí, que es una cosa muy impresionante. Sí, menciónalos, tú los conoces mejor. Bueno, pero está Jim Morrison, está Brian Jones, que era el original vocalista de los Rolling Stones, hoy día mucho menos conocido que Mick Jagger, pero era el líder original. Está Jimi Hendrix, está Kurt Cobain. Y lo de Kurt Cobain, además, es una cosa bien interesante, porque él a los 14 años le dijo a un amigo, una vez que iba caminando, le dijo, mira, si yo lo que quiero es ser un rockero fantástico y morir en una llamarada de gloria a los 27 años suicidándome. El amigo le decía, oye, pero no me digas esas cosas, que es macabro, no quiero escuchar semejante cuento. Y bueno, tal cual, se suicidó a los 27 años con una escopeta un día después de lo que iba a ser su presentación en Lollapalooza. Tal cual. Oye, ¿cómo terminó, ya que hay una historia del rock, la apuesta entre Ozzy Osbourne y los miembros de Model Crew para definir quién era la estrella suprema del rock? Cuéntame esa historia. Bueno, Ozzy Osbourne
o sea, más historias que Pedro de Males. Sí, claro. La verdad que uno toma su biografía y dan ganas de que la mitad del libro sea la biografía de Ozzy Osbourne, pero hay que hacer un ejercicio de autocontrol y decir, ya, no pongamos tanta historia. Y bueno, y Motley Crue era a su vez una banda que tenía un espíritu parecido. Entonces, durante un momento hicieron gira juntos, que era como tener, o sea, dinamita y pólvora junto a la cosa, pero ya muy explosiva. Y bueno, muy borrachos siempre, muchas veces drogados. Entonces comenzó una especie de competencia por quién era más extremo. Y entonces en algún momento, bueno, jalaban todo tipo de cosas y entre medio Ozzy Osbourne jaló una línea de hormigas. Se jaló una línea de hormigas. Claro. De pata. Y bueno, entonces en otro instante Ozzy Osbourne orina y lame su orina y los tipos de Motley Crue dicen, bueno, ¿cómo lo superamos a este gallo? No nos puede ganar, entonces bueno, vamos a partir por empatarlo. Orinan y antes de que termine estaba Ozzy Osbourne lamiendo su propia orina, la de ellos. Así que finalmente Ozzy ganó, pero no se podía competir con alguien que en el lanzamiento de un disco le saca la cabeza a una paloma con la boca. O sea, era delirante, invencible, sí. Oye, bueno, hemos hablado de mucha música de más bien contemporánea o de años inmediatamente anteriores, pero tú también tienes... no sé, pues de Puccini, de Mahler hasta, no sé, Chopin, un montón de autores clásicos que son súper interesantes también de revisar porque tienen su dato freak, su anecdotario. Muchísimos. Lo que pasa es que, esto es lo que lo he dicho bastante, pero hoy día uno hace una distinción muy clara entre música popular, que tiene amplificadores y que se ejecuta en el Estadio Nacional o en el Velódromo, y por otro lado, muy distinto, la música docta, que su lugar natural es el teatro municipal y lo escucha gente con canas. Pero antiguamente la distinción no era tal. La música era una sola. Claro, era la música y por lo tanto, o sea, Franz Liszt, por ejemplo, era hoy día lo llamaríamos un rockstar. De hecho, la palabra Beatlemanía es una paráfrasis de Lisztmanía, que era el término original de él, claro. No, Liszt era un tipo muy alto, pelo largo, atractivo, guapetón, y era el Terminator del piano, decía que muchas veces rompía teclas de piano y... Por lo apasionado que era el tocar. Claro, exactamente. Y hay historias de mujeres que, por ejemplo, aparecía, bueno, y lo seguían, y chillidos como los Beatles, como la Beatlemanía, y entonces botaba una colilla al suelo y venía una mujer y la recogía y se la escondía en los senos, porque era de Franz Liszt. Entonces, Mozart era un tipo, era un gran vividor, era un hombre... que muere muy joven y qué sé yo. Que muere, claro, yo estoy a 4 meses de tener la edad que murió Mozart. Correcto. Y una persona que vivía, o sea, jugaba billar y componía jugando billar. Entonces, claro, los compositores doctos son personas con grandes historias, con grandes anécdotas y mucho más, yo diría, vivaces de lo que uno podría pensar de una persona que sale con humita del teatro municipal. O sea, eran gente eran los Led Zeppelin de los años. Sí, me acaban de recordar por la oreja que no puedo dejar de preguntarte por otra figura que es consular, mucho más contemporánea que Liszt y toda su tropa de coetáneos, que es Michael Jackson. Michael Jackson y su anecdotario. ¿Cuáles son los datos freak o historias más desconocidas que encontraste ahí? Vasto en el anecdotario de Michael Jackson. Hay muchísimas cosas. Yo creo que, bueno, él cuenta, por ejemplo, durante Thriller, que estaba tan ensimismado en lo que él estaba haciendo, en su grabación, pensando en lo que hacía, que de vuelta del estudio un día estaba él en un Rolls Royce y un tipo en un semáforo al lado le toca la ventana y dice, desesperado. Entonces uno espera que le van a decir una rueda pinchada o algo así. Se estaba incendiando la parte trasera del Rolls Royce. Las ruedas traseras estaban en llamas y él, de tan ensimismado que estaba, no se había dado cuenta. Era además el 11 de septiembre del 2001, tenía una... Esto lo cuenta en su autobiografía. 11S. El 11, claro. Tenía una reunión en el último piso de una de las Torres Gemelas. Y se quedó conversando con su familia hasta las 2 de la mañana y se quedó dormido y de pronto, la reunión, y bueno, se estaba en el suelo. Se salvó de morir. Pero sin duda que lo más freak de todo es cuando estaba grabando con Freddie Mercury y un disco que hubiese sido un exitazo porque los dos estaban muy arriba en la fama en ese instante y
Y Freddie llama a su manager y le dice, sácame de aquí que no aguanto más. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? No, es que Michael insiste en traer una llama al escenario. ¿Por qué? No, francamente no me lo puedo explicar. Oye, bueno, está lleno de capítulos, son 500 anécdotas o historias desconocidas o datos freak en los que coleccionó y expone en este libro la historia freak de la música, Joaquín. De Madonna nos queda, un minuto nos queda, Joaquín. No, bueno, Madonna... otra figura consular, sí, por eso te pregunto. Sí, es una figura clave. Bueno, Madonna, por ejemplo, en un momento dijo, ¿sabes qué más? Yo voy a hacer todo lo posible para combatir la piratería, que estaba comenzando, comenzando a nivel de internet, digamos. Entonces, filtró unas copias de su disco, pero que en realidad venían vacías. Entonces había que hacer un tremendo trabajo para descargarlas. Y una vez que uno lo lograba, había sido subidas por su propio equipo y decía, ¿qué carajo crees que estás haciendo al descargar? Claro. Por supuesto, una provocación a los hackers es lo peor que uno se le puede llegar a ocurrir. Porque vendrá la venganza. Entonces, en cosa de horas habían subido su disco gratis a su propio sitio web con el mensaje, esto es lo que creo que estoy haciendo. Y quedó gratuito para todo el mundo el disco Madonna. Así que, moraleja, amigos y amigas, nunca provoquen a los hackers. Nos quedan 40 segundos de rápidamente algo de Elton John, ponte tú. Bueno, ¿te acordáis de algo? Elton John, por ejemplo, Iggy Pop se acuerda más que yo, porque una vez estaba Iggy Pop en un recital. ¿Ya? Y de pronto se da vuelta y ve un gorila. Gorila. Y entonces su primera reacción fue, ¿qué hace un gorila en el escenario? Bueno, era Elton John disfrazado de gorila, porque él era un gran fan de Iggy Pop y los Stones. Pero no avisó, entonces Iggy Pop realmente se asustó con esta situación. Oye, hay otro capítulo que dice aquí, ponte tú, viaje a las fauces del monstruo, Festival de Viña. Pero, Joaquín, no alcanzamos a comentarlo, así que la invitación a comprarse el libro, que está muy entretenido, de verdad. Joaquín Barañao, coleccionista de historias desconocidas, de historias freak, en este caso de la música. Te agradecemos especialmente haberte sentado hoy en la lectura verdadera. Como diría Puccini, un piacere.